Una de las cosas más peligrosas que estaba haciendo el régimen venezolano era entrenar a milicianos en el uso de los siglas. Hay un grupo pequeño pero poderoso de hombres que sí están entrenados, que muchos de ellos no necesariamente son venezolanos, pero que están allí camuflados en lo que es la milicia y que en efecto han entrenado y por supuesto ellos están preparados en el manejo, por ejemplo, de los siglos. ¿Qué es lo que ha pasado con estos militares? Que a pesar de ser militares en retiro, están mostrando lo que otros mandos militares medios y quizá también bajos han mostrado ya durante mucho tiempo, que no respaldan a Nicolás Maduro. Bueno, en efecto, el grupo de militares que integran el Frente Institucional Militar han fijado posición varias veces y es importante destacar que entre ellos hay incluso altos oficiales, generales, algunos que fueron ministros de la Defensa, comandantes del Ejército, de otros componentes, lo que significa que también han sido superiores e incluso profesores, guías de muchos de los oficiales que actualmente están activos en la Fuerza Armada. Y ellos han manifestado que, que Venezuela no está dispuesta a que no se reconozca el triunfo del doctor Edmundo González Urrutia y el liderazgo de María Corina Machado, que quedó claramente en las papeletas del 28 de julio en las elecciones del 2024. Sebastiana, durante mucho tiempo se habló de esa fractura que podía existir en el plano militar y que podría ser realmente lo que ayudara a esa implosión desde adentro. O sea, nadie pensaba en una invasión de tropas extranjeras, mucho menos de los Estados Unidos, pasando ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, hasta llegar a Caracas. Quizá es más la presión que se está ejerciendo en estos momentos desde las aguas internacionales muy cercanas a la costa, lo que está propiciando algunos de estos movimientos de Maduro. Pero dentro del ejército, ¿tú crees que esta presión militar de Estados Unidos de alguna forma ha coaccionado o ha ayudado o ha empujado a que tomen posiciones mucho más concretas en contra del régimen de Maduro? A ver, Mariana, yo he explicado muchas veces que es muy difícil que realmente ocurra una situación interna, de, incluso de insubordinación ante Nicolás Maduro, porque Hugo Chávez se encargó desde el año 2004 de destruir las bases o los pilares fundamentales de la institución castrense. Esta es una historia, este es un resultado terrible para Venezuela, porque por una parte, si bien es cierto que esa Fuerza Armada pues no es capaz de enfrentar a Nicolás Maduro, tampoco es capaz de defender al pueblo venezolano. Es la institución armada, la Fuerza Armada Nacional, es la que tiene, según la Constitución de la República, el monopolio de las armas para la defensa del territorio y la soberanía. Ni siquiera la institución castrense puede cumplir con ese papel en estas, incluso ni siquiera en estas circunstancias. Es decir, que no es que le sirva a Nicolás Maduro ni a favor ni en contra, porque tiene un problema serio que ha llegado a niveles de tener que entregar las armas de la República a los civiles, Exacto. como lo ha reconocido el propio ministro de la Defensa recientemente. Vamos a escuchar exactamente qué fue lo que dijo Nicolás Maduro en el día de ayer cuando hablaba de 5.000 misiles rusos que podrían estar apuntando a los Estados Unidos. Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los IGLAS y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 IGLAS en los puestos claves de la defensa antiaérea para garantizar ¿qué? La paz, la estabilidad, la tranquilidad de nuestro pueblo. Más de 5.000. Y el rancho ardiendo. Para el que entendió, entendió. Y estos equipos de simulación nos colocan en una situación de buena puntería de miles de operadores de IGLAS que tenemos hasta en la última montaña, hasta en el último pueblo, hasta en la última ciudad que usted ni se imagina del territorio venezolano, de norte a sur, de este a oeste
que tiene que ser una patria inexpugnable, que nadie se meta con Venezuela, que nosotros no nos metemos con nadie. Bueno, yo no sé qué opinan ustedes después de ver esto. No sé, yo creo que supera cualquier expectativa con José Gregorio Hernández, con la estatua, con Carmen Rendiles, hablando de los misiles. Nadie duda, por supuesto, la capacidad que puede tener el poder unirlas. El tema es en qué condiciones se los ha vendido Rusia, porque si se los ha vendido en las mismas condiciones que le vendió los helicópteros que tenían que soplar para que pudieran funcionar las hélices, entonces puede tener 5.000 o puede tener 10.000. Omar, yo quisiera conversar contigo un poco a este respecto. Porque esa presión de Estados Unidos, ayer se vieron, por ejemplo, aviones B-1 sobrevolando muy cerquita de Venezuela, incluso se les pudieron avistar desde algunos puntos. Esa presión es cada vez más fuerte, pero ¿crees realmente que Rusia en estos momentos está apoyando a Venezuela de una forma tan fáctica? Que sí, podría haber motivos, pero puede existir la posibilidad de que le haya entregado material bélico, que le haya ayudado de otra forma y que Estados Unidos, con la tecnología que tiene, además en esas costas apostadas en el Iwo Jima, en el Ocean Trader, no se va a dar cuenta, no va a saber qué es lo que está pasando o no sabe las condiciones y el armamento que tiene ya suficientemente Venezuela? Pues mira, yo creo que primero lo que estamos viendo es el resultado de la primera fase de un objetivo muy claro que mencionó ayer Donald Trump y todo su equipo, de erradicar y no de combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Esa palabra erradicar es clave. Y tiene fases. Ellos mismos mencionaron ayer, Pam Bondi mencionó el hecho que era una estrategia en el tiempo, que iba a durar, que esto no iba a parar. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque obviamente es un problema extremadamente complejo el del crimen transnacional organizado, toma tiempo y la primera fase está dando resultados, que era la fase, que no muy difícil de entender, que era la fase de presión, pero esta presión está dando resultados en lugar, ha sido larga. La presión no solo se ha puesto con la presencia militar per se, pero con las palabras. Las palabras han puesto casi más presión que los propios militares. Obviamente, juntas crean una situación cada vez más menos atractiva para ponerlo así, del gobierno de Maduro. Ahora, en cuanto a la desigualdad de fuerzas, por eso tal vez, no sé si estaba en cámara, pero me sonreí un poco, es un poco el fenómeno Petro en Colombia también, ¿no? Son como una desproporción y una megalomanía totalmente fuera de lugar, tanto de Maduro como Petro. Y lo que tú mencionaste al principio, la intención era ir por los narcos, no invadir, ¿no es cierto? Y lo que está buscando Maduro con esto es que lo invadan, ¿no es cierto? Porque donde caiga un misil, un misil en el lugar inadecuado, ya esto se vuelve una guerra per se y una guerra que pues yo creo que en cuestión de días se puede terminar. Los rusos, los chinos, obviamente ellos tienen todo su influencia, pero los rusos, y leí un artículo recientemente, cómo ha rebajado su influencia en la región. Ellos tuvieron mucha influencia en lo militar, con Nicaragua, con Venezuela, con otros. Estos misiles yo no sé si tienen mantenimiento o no, quién los mantendrá. No, y la forma en la que se lo vendieron, porque habitualmente lo que han hecho en el pasado, y eso ha quedado en evidencia, y ahora nos dirá también Sebastiana, pero mucho de ese material estaba en desuso y no era precisamente el material más nuevo el que le estaban dando. Sí. Imagínate, es que es un régimen mediocre en todos los sentidos, en todo el sentido de la palabra. Efectivamente, los militares en una situación precaria, así como los petróleos, la economía, todo está en una situación precaria en ese país. Ahora, yo creo que lo de los rusos, esa costa ha estado muy resguardada, pero no solo de lo que sale de Venezuela, pero de lo que puede entrar a Venezuela. Y si hubiésemos sabido de algún tipo de injerencia rusa, más allá de la ayuda militar que ya le ha dado y que ya está en tierra en Venezuela, yo creo que estarían los titulares de alguna manera. China, de su lado, también. Ellos tienen, Estados Unidos, o Trump, tiene una estrategia muy interesante que he mencionado en otras instancias, y es la de neutralizar a todos los posibles enemigos potenciales en una situación dada, en este caso China, Rusia, Irán. Si Irán no hubiese sido neutralizado, tendríamos un problema, porque Hezbollah también está en Venezuela.
O sea que yo no creo, y además, importante, María, mencionar que Estados Unidos lo califica como un conflicto armado no internacional, es entre Estados Unidos y el crimen transnacional organizado. Por ende, al ser no internacional desde el punto de vista legal, ya la cosa cambia en cuanto a la intervención de otras potencias extranjeras. Es muy importante que estés mencionando esa parte, porque yo en un principio había pensado en Irán, porque si algo ha hecho Venezuela en los últimos tiempos es cederle hasta territorio físico a Irán, y la presencia de Hezbollah es presente, como la presencia de Cuba también es presente, no nos podemos olvidar. Ahora, lo que me llama la atención es que los amigos que son amigos ideológicos te dan la espalda. Que si, como muchos se atreven a soltarte algún titular, como hizo Petro el otro día diciendo que lo que estaba ocurriendo en Venezuela era una invasión por parte de Estados Unidos para quedarse con Venezuela, una cosa totalmente loca, alucinante. Pero el resto están como que echándose para detrás. Ahora, cuéntame, Sebastiana, tú que conoces muchísimo más, obviamente por años, tienes una experiencia increíble, ¿cómo es ese ejército de Venezuela? Porque yo sé que el ejército convencional es un ejército preparado, tierra, mar, aire, pero como tú muy bien estás diciendo, las armas se las han quitado para dárselas a una milicia bolivariana que con todo el respeto del mundo, pobre gente, pero da pena, da risa. Si con esas armas y con esa gente pretenden defender el pueblo de Venezuela de lo que sea, hombre. A ver, María, yo creo que es muy importante diferenciar esto, y sobre todo cuando ha mencionado lo de los misiles Igla y los milicianos. Fíjese, en el año 2019, en una entrevista que le hice a un alto oficial de la Fuerza Armada, que no identificamos obviamente, él en efecto nos confirmó que Venezuela tenía 5.000 Iglas, misiles de estos Iglas rusos, eh, que son realmente, es decir, es un sistema bastante letal. Y en ese momento nos decía que una de las cosas más peligrosas que estaba haciendo el régimen venezolano era entrenar a milicianos en el uso de los Iglas. Porque una cosa, Marian, es los milicianos que salen a través de los videos o de las fotografías que el régimen venezolano deja colar o deja fotografiar o grabar, que muchas veces son personas lerdas, que son personas bastante mayores, con algunos problemas incluso de físico, pues, pero otro es un pequeño grupo en comparación con los 6 millones inscritos en la milicia. Hay un grupo pequeño pero poderoso de hombres que sí están entrenados, que muchos de ellos no necesariamente son venezolanos, pero que están allí camuflados en lo que es la milicia y que en efecto han entrenado y por supuesto ellos están preparados en el manejo, por ejemplo, de los siglos. También es importante decir, en ese sonido o en ese video que pasaba de Nicolás Maduro, él hablaba del poder que tenían los siglas, pero ojo, y esto es importante destacarlo, porque en ese momento el oficial con el que hablábamos nos explicó que el IGLAS, aunque es un fusil casi portátil y extremadamente peligroso, también es de corto alcance. Es decir, que su alcance no supera los 6 kilómetros. Si no es un tomahawk. Por lo tanto, sí, es decir, funciona, por ejemplo, para aviones que estén volando a baja altura, helicópteros o ese tipo de cosas, pero obviamente no son letales ante el poderío a un B-52, a un B-1, a un Phantom, o alguno de los aviones especializados que tiene el ejército de los Estados Unidos.